Nota al pie, la letra chica de la política y la justicia, el podcast donde decimos lo que pensamos. El equipo de Nota al pie participó de un gran evento en el Colegio de Abogados que se hizo en conjunto con la Asociación Argentina de Ética y Compliance, en los cuales se debatieron todas las novedades en materia de compliance. Estoy con Agustín Pelle y con Juanse Remarcó, que participaron del evento y nos van a contar los detalles de la jornada de hoy. Ya pasamos un montón de programas y no te sabés bien el apellido de Remarcó. Es un papelón. Es un papelón. Bueno, la verdad que sí, salió muy bueno. Varias notas para poner al pie. Nota al pie. Como nota al pie es, en primer lugar, la primera vez que se organiza en el Colegio de Abogados un evento de compliance. Y vimos una gran cantidad de asistencia presencial y virtual. Tremenda. Sí, evidentemente los abogados están necesitando mucho esta actividad, empaparse en esta nueva actividad que tiene que ver con llevar adelante procesos de cumplimiento normativo e implementación de estándares y políticas dentro de las distintas organizaciones, tendientes a garantizar ni más ni menos que la transparencia, la integridad, la ética en las empresas, ¿no? Así que salió muy bien. No, a mí me gustó, yo fui como oyente, digamos, en esta oportunidad. Así que bueno, Ezequiel y Agustín los felicito por la organización, la verdad que estuvo muy bueno, además por la exposición que hicieron, estuvo excelente, digamos, yo lo disfruté como oyente. Y ahí hay una cosa que me llamó particularmente la atención, esto que vos decías, la necesidad de escuchar cosas con mayor profundidad. La primera parte de las conferencias estuvo destinada a una cuestión netamente de valores. Y eso me pareció muy interesante porque después en el coffee break, ¿saben que se habló mucho sobre los valores en el tema del ejercicio profesional, los valores de vida también, digamos? Entonces hubo una suerte de reflexión en general y tuvo, si querés por decirlo de alguna manera, un puntapié inicial de contenido filosófico que luego expandió hacia la praxis. Así que eso lo celebro, me parece interesante porque los abogados también estamos empezando a mirarnos nosotros mismos y a pensar, que es muy interesante ese aspecto, digamos, de la exposición, ¿no? Pero es una sociedad que necesita realmente poder adecuarse a principios, a valores. El valor de la verdad la Argentina lo necesita muchísimo. La ética, la integridad. Creo que estuvo muy bueno el abordaje que se le dio desde la educación, también el primer panel de educación que habló el subsecretario de Educación del Gobierno de la Ciudad, el decano de la UAD de la Facultad de Derecho, Nico Durrié, Agustín Pelle, Agustín Porres. Agus Porres de la Fundación Barqui. Me parece que fue súper interesante el abordaje que le dieron de cómo desde chicos ya tienen que ir incorporando esos principios, esos valores, ir tomándolos como algo natural, ¿no? Normal. Y yo creo que hubo otra novedad que no estamos tan acostumbrados en el mundo del derecho, que es que se habló de un proyecto de ley. Los proyectos de ley los tratan en el Congreso y cuando ya están cocinados vienen a los abogados para que lo implementemos, a los de compliance. Bueno, esta vez nos animamos a hablar de un proyecto de ley que todavía no es una realidad, que es una idea. Nos animamos a opinar, a criticarlo, a decir las cosas buenas que tenía el proyecto. De alguna manera, desde el colegio hicimos un aporte a este proyecto de ley y bueno, tal vez cae en algún oído que sirve para mejorar en el futuro estas leyes y otras, y a mejorar el debate sobre la ley de prevención del lavado de activos, que es una ley muy importante que tiene media sanción en el Senado y que está en el Senado y que en diputados, bueno, pasó al Senado. Sí. Y bueno, tal vez en cualquier momento es ley. A mí me pareció muy interesante también la perspectiva de la prevención de riesgos, ¿no? Digamos, yo que estoy en el mundo asegurador, es como una palabra bastante familiar, ¿no? Y cómo el proceso de compliance
también es un proceso de prevención del riesgo si uno toma las medidas adecuadas para, ya introduzco el tema, digamos, puntual, para justamente mitigar los efectos eventualmente que pueden ocurrir de, a un delito, ¿no? Agustín, vos ¿qué pensás de esto? ¿Cómo ves ya entrando la normativa, el procedimiento? ¿Qué reflexión te merece? No, hoy lo decía, me parece que el proceso de reforma de esta ley se hizo a las apuradas. Creo que lamentablemente tenemos ese vicio los argentinos de estar haciendo todo a último momento, y eso no te permite tener una reforma más reflexiva, incorporando la opinión de los diversos actores del sistema, que es central. En el coffee break se me acercaban a hablar distintos oficiales de cumplimiento de distintos sectores, sujetos obligados. Decía, no tuvimos la posibilidad de contarles y decirles cuáles son nuestras necesidades, qué es lo que estamos viendo, y sectores neurálgicos como el sector fintech, en fin. Me parece que es una reforma que se hizo a las apuradas, obedece, hoy también lo planteé, obedece un contexto y una explicación. Naturalmente hay una evaluación del GAFI que ya empezó y que el año que viene va a tener su punto máximo, y que es muy posible, yo creo, espero equivocarme, pero es muy posible que en el informe de las evaluaciones mutuas que termine teniendo el GAFI señalen deficiencias importantes a nivel estratégico, que esto es lista gris. ¿Y cómo se mide eso? Dos grandes puntos: cumplimientos técnicos por un lado y efectividad por el otro. El cumplimiento técnico es todo el marco regulatorio que vos tenés, y el cumplimiento o la efectividad tiene que ver con esa evaluación más integral, más general, de cómo se comporta todo el aspecto regulatorio con el institucional, que al final del día termina o no termina siendo efectivo. Eso es lo que mide también el GAFI. Sí, concretamente si hay sentencias y si hay multa por lavado de dinero. Sí, y si hay prevención, que es muy difícil de determinar, porque esa es la fase sancionatoria que vos estás nombrando, pero hay un aspecto más preventivo que tiene que ver con lo regulatorio, si está trabajando bien el sistema. Y hay formas de medirlo. Entonces me parece que esos dos grandes puntos, la Argentina no sé si va a estar bien en eso. Creo que la reforma avanza en algunas cosas, obviamente sigue lineamientos del estándar internacional, de las recomendaciones del GAFI, lo cual es muy bueno, pero también creo que le saca, para decirlo así, saca el foco a lo importante que es fundamentalmente, a mi juicio, la independencia de la UIF. Sí marca que la UIF pasa a ser un órgano descentralizado, qué sé yo, pero al final del camino el que designa al jefe de la UIF, al presidente de la UIF, sigue siendo el Poder Ejecutivo. Ahora, yo te hago una pregunta, ¿no? Porque estando internamente en el mundo empresarial corporativo, hay una ecuación, ¿no es cierto?, que no sé cómo termina de darse en la realidad fuera del mundo corporativo, pero es esta: es las disposiciones, la regulación que implica dentro de la estructura interna de una empresa adaptar los procesos y los circuitos a un procedimiento determinado, que eso insume unos costos económicos determinados también, y también unos costos de personal refuerzo, más un punto que se habló mucho, la responsabilidad del oficial de cumplimiento, digamos, frente al incumplimiento en eventualmente alguna de las normas reguladas, ¿no? Con el ingrediente que en general, por ejemplo, en los mercados de retail o en las empresas de servicios, tienen cientos de miles de operaciones. Entonces, ¿cómo compatibiliza la visión del Estado este conjunto de cosas para que el sistema finalmente sea eficaz? Porque en definitiva vos no le podés pedir a alguien algo que no tiene las condiciones de poder cumplirlo, porque al final el regulador no termina dando ese marco. ¿Cómo lo ven? Yo creo que ¿cuál es la mirada desde afuera? Es un camino largo. Pensá que el sector financiero arrancó con este tema hace más de 30 años y han ido adquiriendo las herramientas para poder controlar todos los movimientos de la empresa. Y de hecho lo que estamos hablando hoy es de un control minucioso de las operaciones de los clientes. Y se puede hacer, por supuesto que es costoso, y hoy lo decíamos, es una lucha cultural.
Hace 30 años cuando se planteaba una cosa así, esto era un costo y lo que había que hacer para las empresas era minimizar lo más posible el costo. Hoy los oficiales de cumplimiento, los jefes de compliance, tienen cada vez más poder dentro de la empresa, cada vez son más escuchados. Y esto es como el medio ambiente. Hace 30 años te parecía que se podía hacer cualquier cosa. Hoy, antes de cortar un árbol, preguntá, asesorate, porque seguro que no se puede. Bueno, lo mismo está pasando con el sector compliance y prevención de lavado de activos. Antes, recibir dinero de cualquiera era algo lógico y normal. Hoy, todos tienen en la cabeza esta idea, esta cultura, cada vez más de la transparencia. De la transparencia, de preguntar el origen de los fondos, saber dónde viene. Tiene que ver con eso. Yo creo que uno de los grandes impactos que puede llegar a tener la Argentina en el caso de entrar en la lista gris el año que viene es: van a aumentar los costos transaccionales con el sistema financiero local e internacional, van a aumentar... Para Agustín, antes que digas y números, explica 2 segundos qué significa entrar en la lista gris. Entrar en la lista gris es estar compartiendo la liga con Myanmar, con Bangladesh, con Namibia, con Angola, con todos países que están fuera del sistema. Entonces, ¿el mundo qué hace? Y bueno, te va a aplicar una debida diligencia intensificada, reforzada a tu país. Por lo tanto, todo va a ser más caro, porque vas a ser un país de riesgo. Entonces, no solo vas a tener obstaculizada la apertura de cuentas bancarias, las operaciones financieras internacionales, y si no te van a aumentar los costos transaccionales, las empresas locales van a hacer realmente piruetas para poder entrar y sacar plata a través de determinados sistemas financieros, porque todos van a querer de alguna manera mitigar ese gran riesgo que representás. Y ni hablar de los organismos multilaterales de crédito, que tienen cláusulas realmente muy estrictas en materia de integridad, y si vos estás fuera de eso, quedás muy, muy fuera. Esos son impactos muy concretos que después derrama en la actividad diaria. Javier, ¿y qué mensaje le darías vos a los oficiales de cumplimientos o a las empresas dentro de lo que se viene? No, hay que seguir trabajando en la cultura de cumplimiento y en la comprensión de que la integridad financiera es un valor fundamental para poder trabajar y para poder crecer y para poder hacer negocios competitivamente sin que haya distorsiones en el mercado. Totalmente. Bueno, muchas gracias. Si vamos a la lista gris, hacemos otro programa de la lista gris. Ojalá. Gracias, chicos, un abrazo, nos vemos.